de su voluntad, de que nosotros conozcamos hasta dónde es la voluntad del hombre y hasta dónde es la voluntad de Dios. Bueno, entonces vamos a irnos primero a la oración para pedirle al Señor que nos deje entender en el espíritu y no en la carne, que podamos conocer las cosas que tiene Él en el espíritu para nosotros, para que podamos ir en las bendiciones de Dios y en su voluntad, que es, vuelvo y digo, es buena y agradable. Padre, en esta hora, te pedimos en esta hora, Señor, quita, Señor, de lo que hay en nosotros, Señor, y ubica lo que es tuyo, solamente lo que es tuyo, Señor. Que tu voluntad sea dispuesta en nuestras vidas, Señor, y quites toda voluntariedad de nosotros. Llénanos con tu dulce y amada presencia en este momento. Permite que todo de continuo sea, Señor, para ti, para agradarte a ti, no al hombre. Señor, pedimos que la mano divina tuya esté entrando en nuestro ser tripartito, alma, cuerpo y espíritu, para podernos satisfacer la carne, sino el espíritu. Llénanos de tu dulce y amada presencia y sé propicio a toda necesidad y todo clamor. Ayúdanos, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Delante de ti nos ponemos, Señor, cada uno que está en este grupo, nos ponemos, Señor, para decir, Señor, la sabiduría nos la puedes dar tú. La sabiduría del hombre enreda, confunde, pero la que proviene del cielo nos edifica. Pedimos en esta hora que tomes nuestra voluntad, nuestra mente y pensamiento, y que así como hemos visto lo que influencia la mente, el pensamiento en nosotros, hagas también lo mismo con nuestra voluntad, que quitemos todo lo que nosotros queremos hacer para obedecerte a ti, un Dios vivo, que un día tendremos que darle cuentas en el cielo cuando nos llame, si nuestra voluntad estuvo doblegada a ti, Señor. Y en esta hora, Señor, pedimos, Señor, háblanos sobre tu palabra. Usa mi boca, Señor, y que mi boca, Señor, dé fruto para salvación, para abrir los oídos y el entendimiento y quitar las vendas, Señor. Te pedimos, Padre, úsanos y ata todo impedimento que está evitando el que podamos ser edificados en tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, obra, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, según la Biblia, Reina Valera 1960, es Primera de Pedro 2, 15, 25, que nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como un siervo de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el deseo de Él es siempre que hagamos la voluntad de Él, porque vamos a tener la sabiduría de Dios y no del hombre. Y al tener la sabiduría de Dios, la insensatez de aquellos ignorantes que no conocen cuál es la voluntad de Dios pueda ser callada a través de nuestra boca, porque vamos a cambiar no la voluntad de nosotros, sino la voluntad del Padre. Esa voluntad del Padre debe de ser de continuo doblegada en nosotros. ¿Cómo la doblegamos? Viniendo a Él todos los días, todas las mañanas, pero no como los que tienen la libertad como un pretexto, que dicen que están en ese libre albedrío que dio el Señor para poder vivir y que no tienen un freno para poder evitar de que ese pretexto de caer una y otra vez lo pueda quitar de su voluntariedad de hacer lo malo.
Dios que desea que nosotros nos formemos como esos siervos de Dios que tienen la voluntad para hacer siempre lo bueno, pues es en lo bueno que nos va a ir bien. La palabra de Dios dice que me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Cuando la persona le agrada hacer la voluntad, es porque entendió que el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y que esa sabiduría que Él pone para manejar esa voluntad es de la gloria de Dios en las alturas. Y esa es la confianza que debe tener toda persona cuando le entrega la voluntad a Dios. Está en confianza que tenemos, está acercándose realmente a no a los gustos personales, sino a los gustos y al plan divino de lo que Dios le tiene en la vida, porque en ese hay bendición. Y dice la palabra, esta es la confianza que tenemos, que nos acercamos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, Dios oye es conforme a la voluntad que Él nos tiene, no conforme a nuestra voluntad. Porque el Señor no nos va a dar gusto por algo que es pecaminoso, que es malo, sabiendo que nos va a destruir y hacer terminar mal. Los versículos que hablan de la voluntad es Salmo 143:10. Y dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por el buen camino. Entonces, ¿quién es el que nos está guiando, nos enseña a hacer la voluntad, la verdadera voluntad del Padre? Pues el Espíritu Santo. Él va a enseñarnos y nos va a guiar en nuestro caminar. Y la voluntad ya no será nuestra, sino la de Cristo. Jesús sobre la voluntad habló, debemos someternos a nuestra voluntad o a la voluntad del Padre y decir, ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre a quien estamos aquí en el mundo para servir? Entonces cada acto que realicemos tendrá un éxito cuando tú lo sometes a la voluntad del Padre, dice acá. Pues la voluntad del Padre no es el mundo, sus disoluciones, sus pecados, no es su maldad ni nada. La voluntad del Padre son actos que vayan acorde con el manual de vida que es la Biblia, para que tenga éxito, como dice en Josué 1, que dice claramente que meditando la palabra de Dios se hará próspero en su camino, porque está escuchando, teniendo en cuenta lo que Dios quiere que haga en su voluntad. Se está edificando y se está formando. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayas hecho. Hay una parte importante de esto, como estamos viendo en los otros dos temas, que es importante los sentidos para todo. Vimos la mente y el pensamiento, pero ahora estamos viendo la voluntad. Y la voluntad doblega al resto de partes, ¿no? Él está confiando que pedimos alguna cosa y que en esos planes que le ponemos delante de Él, es conforme a su voluntad. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo el Señor Jesucristo, entregándole toda área y todas las partes de su vida, de su acto personal. Y dice el Señor claramente que cuando se le pone todo delante del Padre, Él va a escuchar, de otra manera no. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición. Solo de esa manera
es que nosotros logramos tener las peticiones cumplidas delante del Padre. Vemos en Primera de Pedro lo que estábamos diciendo. La voluntad que viene del Padre nos quita la ignorancia, pero nos da también una libertad. Esa libertad no es para que nosotros sigamos haciendo lo malo, sino para que sigamos haciendo el bien, porque ya la voluntad es doblegada por el Padre para que el Espíritu pueda guiarnos. Filipenses 2:13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Está diciendo que una persona que doblega la voluntad sabe que debe de obedecer en presencia de Dios y en ausencia, porque ahí está la verdadera voluntad, la verdadera obediencia de doblegar. Y dices, si muchos ahora en mi ausencia labran vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiere decir que el Señor, cuando ve que tú en ausencia sigues haciendo la voluntad del Padre, entonces, ¿Él qué va a hacer? Él va a labrar dentro de ti para salvación, pero una salvación con temor reverencial. No es un pánico, no es que si hago esto, aquello, no, con temor. Es una labranza de una salvación con un temor reverencial, que ya vas a hacer un acto, vas a cometer algo y rápido lo encaminas que no estás haciendo la voluntad del Padre. Porque debe de producir en nosotros, cuando Él entra y le entregas la voluntad, debe de producir en nosotros tanto el querer como el hacerlo. Si a ti no te produce estas dos cosas, querer y hacerlo, no estás en la voluntad del Padre. El otro versículo que podemos ver, ¿cuál es la voluntad de Dios para la vida de la persona? La voluntad de Dios es el principio por el cual debemos de vivir cada día. Vivir de manera independiente y sin pedirle al Señor, sin dejar de pedirle al Señor su guía y provisión. Y eso nos debe de llevar al siguiente punto, que es que Él nos revela de qué manera nos está guiando y nos está proveyendo. Y Él va a hacer todo lo que nosotros estamos creyendo por fe, doblegando nuestra voluntad a Él para todo lo que necesitamos. Por eso dice que la primera cosa que Dios desea de un ser humano es la voluntad hacia Dios para vivir cada día. Entonces tú vives cada día, sí, pero en la voluntad tuya. Ahora debes de vivirla en la voluntad del Padre. Vivir de manera independiente ya, de la tuya a la de Él. Y así es de la única manera que Dios puede guiarte. ¿Cuáles son las tres voluntades de Dios? En el universo existen tres voluntades: la voluntad divina, la voluntad satánica y la voluntad humana. La voluntad humana se une a la suya y será una sola con Él si tú le das todo el dominio sobre tu voluntad. Para que al fin el hombre, por medio de la oración, pueda conocer cuál es la voluntad del Padre y expresa nuevamente su voluntad y haga eco de la misma por causa del beneplácito de Dios. Pero hay una voluntad satánica que es la que te tira hacia el pecado, te tira a hacer lo que tú quieres durante el día, como lo quieras, como lo pienses, como lo hables, omitiendo. Esa es la voluntad satánica, porque recordemos que Adán y Eva fueron pecadores comiendo la manzana. Una vez ha habido el pecado en el cuerpo del hombre,
La voluntad se aparta del Padre y entran espíritus que hacen cometer el pecado, pecado de alcoholismo, de adicción, de drogadicción, de sexo, de pensamientos malos, de mentira. Entonces ahí no está el Padre. Por eso es que hay una voluntad satánica. Es la tentación que tuvo nuestro Señor Jesucristo allí cuando Satanás lo tentó los 40 días y él supo diferenciar la voz de Satanás a la del Padre. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad general de Dios para la humanidad es que nos amemos, que obremos en justicia y vivamos en paz los unos con los otros. Esa es la primera que el Señor habla en la palabra de Dios. Pues eso es lo que desea, pero muchos rechazan su voluntad. ¿Por qué rechazan su voluntad? Nadie ama a su enemigo. Nadie obra con justicia. Y muchos hoy en día no caminan en paz, porque odian a su prójimo, cometen injusticia y desatan guerras, pleitos, contiendas. A Dios no le agrada, pero ustedes dirán, ¿por qué lo permite? Porque Él dio libre albedrío. La voluntad, él solamente la comienza a tomar desde el momento en que te ve actos en pro de llevar una voluntad no permisiva, sino puesta a Dios. Hacer la voluntad de Dios es la elección libre y voluntaria de la persona de actuar conforme a la voluntad de Dios. Es como una donación a sí mismo a la causa de Dios. Tú quieres saber qué es lo que Dios tiene para ti, entonces tú vienes a la causa de Dios. Este estudio bíblico es venir a una causa de Dios, discipularnos, tomar estudio bíblico, donando a sí mismo la voluntad de no dejar el día desapercibido sin tomar una hora, un tiempo para estudiar, para orar, para todo lo de Él. Ahí ya estás doblegando la voluntad, al igual que Dios en la persona de Jesucristo se donó libre y totalmente a nosotros para nuestra salvación. Entonces Jesús tomó tiempo para sus discípulos, para enseñarlos, para prepararlos, para enseñarles cómo orar, para enseñarles cómo deben de sanar, cómo deben de declarar, cómo deben de vivir. Y tomó ese tiempo donándoselos a ellos y finalizó y concluyó para donarlo también a todos aquellos que íbamos a venir a Él para salvación. ¿Cuál es la voluntad permisiva? Es fácil discernir que Dios nunca permite el pecado en el sentido de que la autoriza en sus criaturas. Lo que generalmente se quiere decir con permiso divino es que Dios simplemente deja que suceda, es decir, no interviene de manera directa para evitar que ocurra. Porque en esos momentos en que ocurre es que Él discierne, al igual que tú vas a discernir en otros si están con Cristo o quieren estar en el mundo. Si realmente Él permite las tentaciones, la palabra de Dios dice que seremos tentados, pero no dejará que seamos mayormente tentados. ¿Sí? Pero hay otra parte que dice que somos tentados cuando de nuestras concupiscencias nos llevan de adentro a afuera. Entonces Él en ese momento está observándote cómo es que actúas. Solamente es para discernir qué hay en ti. No porque lo envíe. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? La única manera en la que podemos saber si Dios aprueba lo que hemos escogido hacer es determinar si está de acuerdo con lo que enseña en su palabra. Tú puedes mirar a la luz de la palabra si eso que está haciendo también en la palabra de Dios dice que es aprobado.
Dios no desea que esconder su voluntad de nosotros, sino que quiere que nos sea revelada su voluntad a través de la obediencia de la verdad en su palabra. Es la forma como nosotros podemos conocer la voluntad. ¿Cómo? A través de la obediencia y de venir a la palabra de Dios para que Él nos revele su voluntad. Entonces, cuando Dios dice que los tipos de voluntad que hay, descubrimos que la Biblia hace varias distinciones entre la voluntad decretiva de Dios y la voluntad preceptiva de Dios. La voluntad de Dios de su beneplácito. Entonces, esas dos palabras, podemos verlas que el Señor está hablando de que esa voluntad debe de ser de continuo, verse si es una voluntad decretiva o una voluntad preceptiva. Esas dos voluntades las vamos a ver ahorita dentro de poco. ¿Qué dice Efesios 3:20? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, Iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades y por los siglos de los siglos. Entonces dice que la voluntad de Dios se hace es cuando nosotros somos poderosos para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esforzarnos, hacer abundantemente mejor las cosas de las que tú pides o entiendes según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál poder está actuando en ti? ¿El de Jesús o el del mundo? Para que tú puedas hacerlas. ¿Cuál poder es el que está actuando en Cristo Jesús? Mateo 6:7 dice, y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su vana palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestra Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidamos. Debemos recordar que el Señor está diciendo que la voluntad también se describe en aquello que tú hablas con Él. La voluntad debe ser semejante a la del Padre. Allí la descripción de tus palabras, pues el Señor no le gusta que usemos vana palabrería, sino hablarle como tú le hablaras a una persona de tu casa. Porque la vana palabrería es hueca. No eres tú, no es la esencia de lo que eres tú. Entonces, vamos a ver que cada uno, según lo que el Señor pone en ese instante de oración, es que va a haber el discernimiento si hay una voluntad doblegada a Él ahí de rodillas. Entonces el Señor nos dice que según el don que hemos recibido, ministren a otros como buenos administradores de las diversas manifestaciones de la gracia. Cuando una persona comienza a doblegar su voluntad, ya el Señor lo puede usar y usar en beneficio para otros. Él resucitó y él así como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de entre los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Cuando nosotros doblegamos la voluntad, ya nos es fácil ver, sentir
¿A dónde es que el Señor quiere que hagamos? Decirnos las cosas. Se resucita esa voluntad de Dios que va delante de nosotros para decirnos, venid y veréis. Comienza a mejorarse todas las áreas de tu vida. Esas áreas de tu vida que estaban allí ocultas, quietas, sin poder estar dispuestas a Dios. Entonces, allí vamos a ver todas las cosas que está pasando en nuestra vida. Como tarea quiero dejar que vayamos a buscar qué es una voluntad decretiva de Dios y una preceptiva para saber cuál es la diferencia de estas. Por ahora vamos a orar. Vamos a disponerle al Señor nuestra voluntad, esa voluntad que deseamos que se doblegue totalmente, porque allí hay bendición. La palabra de Dios dice que las bendiciones nos alcanzarán. Las bendiciones van a estar siempre dispuestas cuando doblegas tu voluntad a Dios. Entonces, allí donde estás, querer cumplir la voluntad de Dios también implica aceptar que tenemos que intentar ser coherentes con lo que creemos e intentar vivir en consecuencia. Y esa es lo que Dios desea. Vamos a orar. Señor, oramos con sinceridad y humildad. Actuamos sin demora y con respeto a la impresión espiritual que tú entiendes que es la voluntad doblegada a ti. Queremos escudriñar las escrituras a diario, Señor, para conocer cuál es tu voluntad divina y perfecta y agradable para nosotros. Vivir la ley, buscarte en ayuno y oración para saber cuál es el plan divino que tú tienes para nosotros en tu voluntad. Ser dignos y adorar en el templo tuyo. Ayúdanos, Señor, para que no dejemos, Señor, de doblegar nuestra voluntad, para que al transgredir la voluntariedad de nosotros, no tengas que tratarnos, Señor, sin misericordia, sin liviandad. Las cosas tuyas son sagradas y están dispuestas allí para prepararnos, para proceder en la fe de que doblegamos nuestra voluntariedad. Entendemos por eso, Señor, que la voluntariedad es la capacidad para ponerse un objetivo concreto y luchar hasta irnos alcanzando. No es algo genético, sino adquirido. No es algo conductivo, Señor, psicológico que me define, sino que es algo de poderme doblegar en mi capacidad, no aplazar mi recompensa delante de ti, Señor. Pues tu voluntad aún con nosotros y con nuestra familia y con nuestros hijos es que seamos felices, llenos de gozo, para que podamos aprender principios correctos en un ambiente de amor y para que preparemos la vida aquí en la tierra para el presente. Pues el lugar más idóneo para enseñarnos a doblegar la voluntad es nuestro hogar, aprender y aplicar los principios del Evangelio, Señor. Tus principios, Señor, los hace la voluntad inicial. La voluntad inicial es comenzar a tener la capacidad de romper
la inercia y el poder en marchar la dinámica del individuo hacia el objetivo que aparece ante él. Y ese objetivo es claro, solo contigo. La voluntad permisiva, por medio de esta ya podemos embarcarnos con el tesón y el empeño y la firmeza, porque se convierte en una voluntad ya no permisiva, sino perseverante, porque la doblegamos a ti, Señor. Nuestra voluntad espiritual consiste en una percepción integral que se va haciendo más clara y transparente a medida en que uno va abriendo la acción de tu espíritu en nosotros, de dejarlo tomar control y dominio. Estamos llamados a ser atentos, a escuchar tu voz, lo cual es otro modo de hablar y de ser contemplativos en la acción, de también callar en momentos de hablarte en la oración. Señor, ayúdanos, Señor. Hay muchos versículos, Señor, muchos versículos que hablan de la voluntad. Y allí, Señor, permítenos estudiarlos para saber cuál es la verdadera voluntad de cumplirse en nuestras vidas al venir a la tierra, al tener un propósito y llamado y como escogidos tuyos, un plan divino en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, pues tuyo es el poder, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.